Notivisión Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y seguidores de nuestro Notivisión Podcast? Estamos listos para arrancar con un nuevo tema que vamos a proponerles hoy con nuestro invitado especial, el psicólogo Luis Fernando Camacho, y especialista en varios temas. Luis Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido César? Un placer, como siempre, estar acá. Bueno, pues atento a cualquier pregunta, cuestión sobre temas que creo que son importantes desarrollarlos, ¿no? Para que los conozcan. Seguro que sí. Hoy, últimamente, la tendencia que hemos visto de manera global en todas partes del mundo son algunos problemas que solamente los advertíamos en personas mayores, en jóvenes, en adultos, como la depresión. Pero esta vez hablaremos de la depresión en niños y adolescentes. ¿Existe la depresión en niños y adolescentes, Luis Fernando? Sí, sí. Antes había ese pensamiento, ¿no? Y nuestros padres nos decían, ¿pero de qué se va a deprimir? ¿O de qué te vas a deprimir? Eres un niño, no tienes problemas, no tienes estrés. Pero ya después de lo que ha sucedido, después de la pandemia, hay estadísticas, hay una incidencia, por ejemplo, en niños menores de 10 años. Antes se manejaba un 2% de prevalencia de la depresión, después de la pandemia ha aumentado un 4%. Cuando entramos en la primera adolescencia, vamos a decir en la adolescencia temprana, la incidencia es del 8%, después de la pandemia ha aumentado hasta el 15%, y los datos que realmente han sido preocupantes justamente son al final de la adolescencia, estamos hablando entre los 18 y 20 años, donde el índice de depresión era de 22 a 25%. Ha aumentado después de la pandemia de 30 a 35%. Entonces estamos hablando de que de cada 3 adolescentes, uno sufre una depresión detectada y diagnosticada. De cada 3 adolescentes, uno sufre una depresión. Bueno, tú mencionabas uno de los factores que podría ser entendible, digamos, ¿no? La pandemia ha traído una serie de cambios, una serie de aspectos que no solamente ha afectado a los adultos, sino también a los niños y adolescentes. Pero ¿cómo pueden afectar otros factores? ¿Qué es lo que afecta más en la depresión de un niño y un adolescente? ¿Afectan los factores externos, los factores internos? ¿Qué es lo que afecta realmente? En realidad hay 3 pilares que sostienen la creación de una depresión, porque esto hay que entender bien. A la depresión no se entra, tú la creas, ¿no? Tú la creas en base a disfuncionalidades que se generan. Entonces nosotros tomamos 3 pilares, 3 parámetros. Primero, el biológico, el físico, ¿no? Cuando tienes una tendencia, por ejemplo, congénita y a alguien de tu familia haya padecido depresión, tú tienes 3 veces más probabilidad de sufrir una depresión. Entonces hablamos de niños y adolescentes. El otro factor, ¿no? Lo que sucede justamente después, durante la pandemia, perdón, ¿no? El sedentarismo. Entonces, cuando tú te vuelves una persona sedentaria, donde ya no tienes mucha actividad física, entonces hay diferentes disfuncionalidades neuroquímicas que existen en tu cuerpo que te llevan también a una depresión. El otro factor es el psicoemocional. Cuando tú has sido criado de una manera donde han sido demasiado permisivos, demasiado sobreprotectores contigo, tiendes a tener baja tolerancia a la frustración y al dolor, y eso genera también factores depresivos. Y finalmente el aspecto social, ¿no? Por eso hoy en día ya se reconoce que el bullying es uno de los factores detonantes de depresiones mayores, ¿no? En adolescentes. Ahora, ¿quiénes se deprimen más? Porque hay una tendencia de quienes son sentimentales y tienen una tendencia a deprimirse más. ¿Los varones o las mujeres? Hablando de niños y adolescentes. En realidad, de acuerdo al género, ambos, bueno, de acuerdo a estadísticas, las mujeres son las que tienen mayor tendencia a deprimirse, pero la manifestación es lo que cambia, ¿no? Por ejemplo, tú cuando ya detectas a un adolescente que tiene depresión, el adolescente tiende a buscar psicodependencias, ¿no? Entonces ahí hablamos de que tiende al alcohol, tiende a la drogadicción. En cambio, la mujer cuando tiene una depresión tiende a un trastorno de conducta alimentaria. Entonces son patrones de conducta que tenemos que analizar justamente para saber si está pasando una depresión o no, que hay que saber reconocer también cuándo es una depresión o simplemente es un episodio depresivo, porque la depresión de alguna manera todos la hemos pasado, pero como episodio depresivo normal. Cuando ya permanece y en tiempo hablamos, está por 2 o 3 semanas con ese cambio de conducta, con ese cambio de carácter, ahí es donde manejamos nosotros la triada de A, ¿no? Hay un ánimo perturbado, hay anedonia,
y hay lo que se llama adimia, o sea, adinamia, perdón, que ya es muy sedentaria la persona, entonces ahí es donde ya se puede desarrollar una distimia o una depresión mayor. Y ahí aparecen otras tendencias que hemos podido advertir y somos testigos seguramente en gran parte del mundo y en nuestro país también, en nuestra ciudad de La Paz también se han producido hechos de suicidios prematuros, de jóvenes adolescentes, de colegios que hemos podido advertir. Seguramente es una depresión extrema, permanente, y en muchos casos los padres no nos damos cuenta. Por eso te preguntaba, Luis Fernando, ¿quiénes son los que se deprimen más y hay que estar alertas? ¿En qué sentido los papás? Especialmente los niños, hablemos de los niños específicamente. ¿Cómo podemos detectar que tienen cierto grado de depresión entre los niños antes de ser adolescentes? Bueno, cuando ya hay un cambio en su comportamiento, en el ánimo, te decía, ¿no? O sea, los niños generalmente son felices, alegres. Son dinámicos, ¿no? Entonces, cuando ya hay adinamia en ellos, de que ya se permanecen más estáticos, como que se aíslan, no quieren socializar, hay un cambio de humor, justamente de ánimo, el varón tiende más a la ira. Entonces, a veces pensamos que la depresión está asociada netamente a tristeza y que si tenemos un hijo varón, lo vamos a ver triste, pero en realidad él está enojado, molesto, se irrita. Entonces, ese es un factor de la depresión, ¿no? O sea, No no sabes asocian por a qué está tristeza. enojado. Y se enoja de nada. Y lo mismo pasa con las mujercitas, ¿no? Entonces, comienzan a enojarse, después comienzan a aislarse, lloran de nada. Entonces, ahí ya ves que hay algunos patrones que pueden ser depresivos. Y cuando van creciendo, digamos, hay niños pequeñitos, digamos, entre 0 a 6 años, después de 6 a 10, hay algunos factores que deberían preocuparnos. Por ejemplo, en el caso de los varoncitos, también de las niñas, se aíslan, se refugian en los juegos electrónicos, Sí. en el PlayStation o en el celular, en las redes sociales, etcétera. Claro, en realidad el problema, cuando tú mencionas este patrón de conducta, es más bien que, como te digo, la incidencia en la primera infancia de 1 a 6 años no es tan alta, es solamente del 1% menos, pero ya a partir de los 7 años es donde surge este problema con el celular, porque depresión y ansiedad van de la mano. Entonces, lo que hace el celular, como es un estresor, porque el celular es un estresor. Hay que ¿No es tomarlo en cierto? cuenta, ojo con Es eso. un estresor. Y cuando ya está como que demasiado sobreestimulado, vamos a decir, el cerebro de un niño que ya está en segunda infancia a partir de los 6 años, entonces él no entiende por qué hay ese cambio de humor. Entonces se siente más molesto, más irritado, más ansioso, tiene una dependencia hacia el celular. Cuando le vas quitando es el problema. Y ahí es donde vienen los factores depresivos. Entonces, en este caso, lo que genera con relación al celular, el celular te genera primero ansiedad y después va a tender a una depresión ese niño y ahí es donde ya va a empezar a tener una distimia, O sea, puede tener una anedonia, como te decía hace rato, ¿no? no es que se refugian en el PlayStation que están jugando todo el día y después se ponen violentos. Sí, esa es una falacia, porque yo escucho muchas veces a los padres mencionar es que no tienen con quién jugar, no tienen con quién divertirse, entonces le doy el celular porque con eso se distrae. O los juegos electrónicos, Claro, o sea, el Play. y lo que no entienden los padres de familia, y esto siempre lo digo en conferencias, en charlas, y aprovecho estos espacios justamente para hablar, qué importante es que el niño se aburra, porque cuando el niño se aburre o no tiene nada que hacer, se vuelve más creativo. En cambio, nosotros no dejamos que el niño esté ahí quieto, pensando, o que esté tal vez jugando con la plantita. Eso hace que haya un proceso de creación. Nosotros cortamos ese proceso de creación porque le damos un celular. Y el celular lo que hace inmediatamente focaliza, entonces ya no hay proceso de creación y es ahí donde ya hay una perturbación emocional. Ahora, tú mencionabas otro aspecto que también es muy normal, si vale el término en nuestro medio, el hecho de que la gente ya no tiene espacios como para poder desarrollar actividades físicas, como para poder caminar sencillamente. ¿Por qué? Porque bajas de tu departamento en ascensor, llegas a la puerta, te recoge una góndola, te lleva al colegio, o sea, debes caminar 50 pasos máximos al día, te vuelves sedentario. Encima llegas a casa, no tienes espacio, no tienes patio, vives en un departamento, entonces comienzas a quedarte en tu lugar, a comer, llega la ansiedad. Entonces tú decías que, por ejemplo, el hecho de estar sentado sin hacer mucho, el sedentarismo, también te deprime. Sí, pero hay que tomar en cuenta algo, ¿no?
Si bien nosotros venimos de una época donde no había celulares y esta tecnología, pero tampoco es que nuestros padres nos dejaban salir a los 3 años, Seguro. ¿no es cierto? Entonces, como que había una edad que más o menos era entre los 7 y 8, que podías salir a la calle a jugar con algún vecino, fútbol, pero tus padres te cuidaban ahí en casa. ¿Qué pasaba? Solamente tenías un televisor y tenías que estar jugando con las tapitas. Te inventabas. Eso es un proceso creativo. Entonces, incluso ahora que tenemos más comodidad, hay más alternativas para que nuestros hijos sean más creativos, pero debido a que la tecnología, ¿no? Y además hay una falacia que es la falacia ad populum. Como todos los niños tienen celular, entonces mi hijo debería tenerlo. ¿Y por qué debería tenerlo? O sea, solamente porque todos los demás lo tienen. Estás quitando procesos cognitivos de creación y también procesos cognitivos que le ayudan a tener una mayor tolerancia a la frustración. Ahora, Entonces, no tiene que ver mucho con el espacio, sino tiene que ver con la capacidad de creatividad que tú tienes también como padre para poderle dar actividades. es que a veces los papás no damos roles en la casa. Roles, vamos a decir los roles, actividades, crear hábitos de alguna forma, desde que te despiertas, te cepillas los dientes, el que tengas tu habitación ordenada, por lo menos tiendas tu cama antes de irte al colegio. O sea, crearle hábitos. A veces no ponemos reglas también en la casa, ¿no es verdad? Por Esto es ejemplo, algo muy importante, César. Incluso hay un artículo de neurociencia, neurociencia conductual, donde este artículo manifiesta que si volvemos nosotros a patrones de disciplina con nuestros hijos, los ayudarías a no deprimirse. mira qué importante. Por eso es que digamos, no, pero no puedo atenderla, no puedo atenderlo porque estoy trabajando todo el día. Por eso le compré el celular, le compré el juego electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesitan los chicos para no deprimirse es atención y patrones de creatividad. Exacto, porque la creatividad es lo que te permite resolver tus problemas, si te das cuenta. Y la depresión lo que te hace creer a nivel cognitivo es que ya no hay alternativas en tu vida. Por eso tienden al suicidio los adolescentes, porque no encuentran otra alternativa. Hemos hablado de los niños, ahora hablemos de los adolescentes, cuyo comportamiento es un poco más, podríamos decir, más claro. En el caso de algunas mujercitas, tú decías que la tendencia a deprimirse es empezar a comer, la ansiedad. En el caso de los varones, probablemente otro tipo de comportamientos como el inicio en las bebidas alcohólicas o drogas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero también hay aspectos fisiológicos que te llevan a aquello. Sí, sí, definitivamente lo que te decía, ¿no? Si es que ya hay antecedentes depresivos en tu familia, tú tienes una probabilidad mucho mayor, de 3 veces más probabilidad de que tú padezcas depresión, ¿no? Tanto en adolescentes, tanto varones como mujeres. Como te decía, en la mujer se manifiesta más con trastornos de conducta alimentaria, no necesariamente con la necesidad de comer, sino también con la anorexia. Y hoy en día estamos trabajando mucho este tema, ¿no? Con adolescentes que incluso están en la primera etapa de adolescencia, 11, 12 años, que ya tienen un trastorno de conducta alimentaria. Te hablo hace 10 años, por experiencia profesional, yo estos casos solamente lo atendí a partir de los 15 para arriba, pero hoy ya estoy viendo, ¿no? En esa etapa de transición a la primera etapa de adolescencia, 11 años, 10 años con problemas de trastorno de conducta alimentaria. Y otro aspecto que tal vez algún momento vamos a trabajar, el de identidad sexual, ¿no? Entonces ahí donde hay también confusión que genera justamente la misma depresión. Hablábamos de factores internos que pueden ser los fisiológicos, hereditarios, pero también los externos que llevan a una depresión, especialmente en adolescencia, el bullying. Relacionado mucho con el estrés. El bullying lo primero que te causa es estrés, ¿no? Entonces, cuando tú ya sufres estrés dentro de ese, como te digo, esa estructura social, donde tú necesitas ser aceptado, necesitas ser pertenencia, te va a generar estrés. Y el estrés detona en ansiedad y la ansiedad detona en depresión. El otro factor de estrés. A veces los papás, solamente por ese objetivo de que mi hijo sea líder, sea el primero, el que resalte, exijo que mi hijo tenga excelentes notas. Y todo el tiempo voy presionando en que tenga excelentes notas. O que sea el representante de curso, el primero de curso. Entonces, y ahí lo que no se dan cuenta los padres, y esto lo digo muy claramente, tú estás haciendo una transferencia de tus frustraciones. Lo que en algún momento tú no has podido ser, quieres transferir a tu hijo y le estás generando una presión implícita en base a una proyección personal. Y hay otros padres que sí realmente han resaltado
y no necesariamente porque hayan resaltado y han sido muy buenos en el colegio les ha ido bien en la vida. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, como que damos mensajes erróneos que a veces son contradictorios incluso, y eso genera presión, la presión genera estrés, y el estrés tiende a depresión o tiende a ansiedad. Sumamente interesante estos tips, estas recomendaciones, pero sobre todo esta visión que debemos tener los padres de familia con relación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, Luis Fernando, para terminar, ¿qué recomiendas? Trabajar, si es que ustedes ya encuentran que sus hijos, sobre todo los adolescentes, que es lo más preocupante por lo que te decía, 1 de cada 3 adolescentes ya es diagnosticado con una depresión que tienden al suicidio. Esto es alto, ¿no? O sea, alto, es bastante alto. De 3, 1. Sí, o sea que hay esa probabilidad, es bastante alto. Entonces, lo que tienen que hacer, trabajar en esos 3 esquemas que les hemos enseñado en este podcast. Primero en lo físico, no hagas que tu hijo sea sedentario. El sedentarismo no lo ayuda, entonces trata de hacer más actividades. Yo sé que a veces no tenemos tiempo, pero el que te saques unos minutos, un fin de semana, ni siquiera te estoy diciendo en la semana, para estar con él y hacer actividades con él, porque a veces somos capos los papás para decir, haz esto, métete a natación, haz básquet, haz esto, que los ayuda, no digo que no, pero la actividad social dentro del núcleo familiar ayuda mucho más. Cuando tu niña te dice, papá, quiero ir al parque, llévala. Sí, llévala. Pero antes, responsabilidades. Ese es el otro factor que quiero que tomen en cuenta. Cuando tu hijo no tiene responsabilidades en casa, lo que tú mencionabas, disciplina, es como que su mente está desordenada. Entonces tiende a dejarse llevar solamente por sus emociones. Si quiero, lo hago, si no quiero, no lo hago. Tú ayudas a tu niño dándole patrones justamente de responsabilidad y límites que lo ayuda a definir su personalidad y va a tener una personalidad fuerte. No, el otro aspecto, el social. Qué importante es la parte social. Entonces, a veces pensamos que mi hijo, porque está conectado en redes con sus amigos, en WhatsApp, está generando explorando, amigos, ¿no? Y tiene, qué sé yo, 5,000 likes tu hijo. Créeme que no tiene ni un amigo, ¿no? Entonces, yo prefiero que a veces los lleven a pasar algunos cursos de algo, que estén en el parque, como decía César, tu niño, interactuando con otros niños, aunque no se estén hablando, pero veo algunos padres de niños que los llevan al parque y les dan el celular en el parque. Entonces, ¿para qué lo llevas al parque? ¿No es cierto? Entonces, hay cosas que nosotros como padres tenemos que corregir y nosotros vamos a poder conducir a nuestros hijos a evitar entrar en una depresión. Luis Fernando Camacho, psicólogo, a tiempo de agradecerte, Luis Fer, ¿cómo te encontramos? En las redes como Luis Fernando Camacho, neurociencia solamente, o sea, cambien eso, si no les va a salir el político. Y bueno, ahí estamos en TikTok, subiendo algunos videos, Facebook, y ahí vamos a estar siempre para todas sus consultas. Seguro que sí, muchas gracias. Gobernador de la psicología, Luis Fernando Camacho. Gracias, Luis. Gracias, César. Un abrazo, hasta pronto. Notivisión Podcast.